Hola a todos, soy De, y hoy quiero compartirles una historia que me preocupa mucho. De repente cayó una lluvia torrencial que dañó gravemente nuestro techo. Sin embargo, en medio del caos, Huyen decidió subir al techo para arreglarlo. Pero la tragedia lo golpeó cuando perdió el equilibrio y cayó desde un lugar alto. ¿Podrá Huyen superar este desafío? Todo parece estar fuera de control y no puedo evitar preocuparme. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Chicos, por favor, envíenles todo su apoyo y mejores deseos a Huyen y Maya en estos momentos difíciles. No olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios llenos de dramas, sorpresas y giros inesperados. Los próximos acontecimientos pueden cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. En la tranquila calma de la casa, Huyen se encontraba ocupada barriendo el patio sosteniendo una escoba para limpiar las hojas mojadas que la lluvia de esta mañana había dejado atrás. Maya, su querido hijo, dormía profundamente en su pequeña cama en la esquina de la casa, su pequeño cuerpo enrollado en la manta delgada como un capullo. Huyen miró a su hija con una sonrisa suave, pero una preocupación creciente se apoderó de su mente. Ye había ido a cortar caña para reforzar la estructura de la casa, una tarea crucial en estos momentos, pero también peligrosa. La lluvia inesperada de la temporada había llegado con fuerza, y el viento soplaba con tal ímpetu que el techo temblaba. Huyen no podía dejar de sentir inquietud al pensar en Maya que dormía sola en la pequeña habitación. No pudiendo quedarse quieta, Huyen salió corriendo al exterior. Miró hacia el techo donde las tablas comenzaban a mostrar signos de daño debido a la tormenta. Sin pensarlo, decidió trepar al tejado para repararlo a pesar de que la lluvia caía torrencialmente y el viento soplaba con tal fuerza que podía hacerla perder el equilibrio en cualquier momento. Cada gota de agua fría empapaba su cabello y su piel, pero no le importaba. Solo tenía un pensamiento en mente: mantener la casa firme para proteger a Maya. Sin embargo, mientras intentaba ajustar una tabla que se había desplazado, una ráfaga de viento repentina la desorientó. Su vista se nubló, todo a su alrededor comenzó a girar, y antes de que pudiera reaccionar, sus pies resbalaron del punto de apoyo. El pánico la invadió y su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no tuvo tiempo para hacer nada. Un fuerte golpe se oyó cuando Huyen cayó al suelo. Un dolor agudo recorrió su espalda hasta sus piernas, pero no pudo pensar en nada más que en Maya. El sonido de Bibi ladrando desde dentro de la casa resonaba como una advertencia, pero también parecía gritar la ansiedad ante el peligro que se avecinaba. Las gotas de lluvia seguían cayendo pesadas, mezclándose con el silencio que envolvía el patio. Todo se desvaneció en la vista de Huyen, mientras se desmayaba atrapada por el dolor. ¿Será capaz Ye de salvar a Huyen antes de que la tormenta del destino la alcance? Todo ahora parece estar suspendido en el aire, colgando de un hilo extremadamente delgado. La lluvia seguía cayendo sin cesar como un manto oscuro que lo cubría todo. Bibi, el fiel perro de Huyen, corría descontrolado por el patio. Sus ladridos urgentes resonaban en el aire como si supiera que algo no estaba bien. Sus ojos llenos de pánico miraban a Huyen, que yacía inmóvil en el suelo frío sin mostrar ni el más mínimo movimiento. Las gotas de lluvia caían frías y despiadadas. Huyen, con el rostro pálido, ya sin vida. En sus ojos tenía los párpados cerrados y los labios apretados. Su cuerpo sin energía parecía una sombra perdida entre la tormenta. Una pequeña gota de sangre brotaba de su boca, mezclándose con el barro mojado. Bibi ladraba fuertemente como si intentara llamar a alguien, pero nadie lo escuchaba. Ye, con las manos llenas de cañas recién cortadas, regresaba de su apresurada salida. Al entrar al patio, sus ojos no podían creer lo que veían. Todo parecía sumido en un silencio absoluto, y lo único que rompía esa quietud era el sonido de los ladridos de Bibi que resonaba en cada rincón. ¡Huyen!, gritó Ye corriendo hacia ella, dejando las cañas tiradas en el suelo.
Sus piernas apenas respondían, pero siguió adelante con los ojos llenos de desesperación. Cuando llegó cerca y vio a Huyen tendida sin vida, su corazón se detuvo. La sensación de angustia y miedo lo envolvieron como si todo a su alrededor se hubiera desvanecido, y lo único que quedaba era la imagen de Huyen en el suelo. ¡Despierta, Huyen!, exclamó Ye agitado tocando su hombro, pero no obtuvo respuesta. Miró a Bibi, que seguía corriendo alrededor, ladrando sin cesar, como si pudiera sentir el miedo de Ye. Desde dentro de la casa, Maya escuchó el grito de Ye y corrió hacia afuera con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ye vio la pequeña mancha de sangre en la boca de Huyen y su corazón se apretó. Un sentimiento de desesperación lo invadió. No entendía qué había sucedido. No había explicaciones ni señales que pudieran darle una pista. Huyen estaba allí en el patio inmóvil. El aire se volvió pesado mientras Ye, con las manos temblorosas, miraba a Huyen completamente perdido en la desesperación. Quería llamar a alguien, pero sentía que el mundo entero se venía abajo en ese preciso momento. Su cuerpo estaba tenso, incapaz de aceptar lo que estaba viendo. ¡Huyen!, susurró Ye, su mirada llena de desesperanza. No puedes dejarnos. Esa escena era como una pesadilla sin salida. Ye, Maya, Bibi y Huyen, todos atrapados en un torbellino oscuro del que parecía imposible escapar. ¿Despertará Huyen? ¿Qué sucederá con ellos en los próximos segundos? Todo se volvía difuso y estaba teñido de incertidumbre y miedo. La lluvia finalmente cesó, pero el aire seguía cargado de una quietud pesada, como si todo el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando que algo sucediera. Ye levantó a Huyen y la llevó dentro de la casa. Su cuerpo suave y sin fuerza descansaba sin resistencia en sus brazos. Huyen seguía inmóvil, su rostro pálido, sin vida. Ye la miraba con ojos llenos de desesperación y temor. Su corazón latía con fuerza, pero no podía soltarla. Tenía que hacer algo, tenía que salvarla sin importar el precio. La colocó suavemente en la pequeña cama y ajustó la manta sobre ella, acariciando su cabello con delicadeza. Un nudo se formó en su garganta, pero se obligó a mantenerse firme. Sostuvo su mano con fuerza, sus ojos rojos de tanto llorar, pero no se atrevió a apartar la vista de su rostro. Todo a su alrededor se desvaneció, dejando solo el sonido de su corazón latiendo con desesperación. «No puedes dejarnos, Huyen. Tienes que despertar», susurró Ye, como si sus palabras fueran un ruego al cielo, esperando que Huyen abriera los ojos y regresara a ellos. Cada segundo parecía durar una eternidad. No se atrevía a apartarse, no podía dejarla sola en este momento. Rezaba en silencio, deseando que nada pudiera arrebatarle lo que más amaba. Maya observaba desde la puerta, sus ojos llenos de lágrimas, pero sin atreverse a acercarse. Solo quedaba la esperanza frágil y temblorosa de que todo volvería a la normalidad. Ye miró a Maya, su voz quebrada por la angustia. «Quédate con mamá, Maya. Yo voy a preparar algo de comida para ella». Maya asintió, pero sus manos temblaban, incapaz de hacer nada más que quedarse allí con los ojos fijos en su madre. Ye miró una vez más a Huyen antes de salir rápidamente de la habitación. La puerta de madera chirrió al abrirse, sumiendo la casa en un silencio aún más profundo, solo roto por el sonido de sus pasos apresurados y el viento suave que soplaba afuera. En el jardín la lluvia había cesado, pero el suelo seguía empapado. Ye no dejaba de buscar entre las plantas medicinales. Sus manos recorrían las ramas buscando las hierbas que sabía que ayudarían a Huyen a recuperar la conciencia. El viento frío lo estremecía, pero no se detuvo. Sabía que el tiempo era esencial, que debía regresar lo antes posible. La ansiedad lo envolvía, haciendo que sus pasos se volvieran más rápidos. No podía permitir que ni un segundo más se perdiera.
Regresó rápidamente con las hierbas en las manos, con la esperanza de que lo que hacía podría devolverle la vida a Huyen y darle la oportunidad que tanto merecía. Al regresar a la habitación, Ye buscó con la mirada a Huyen con la esperanza de que en cualquier momento ella despertaría. Pero con cada segundo que pasaba su ansiedad crecía más. Huyen seguía ahí inmóvil. Maya se encontraba a su lado sosteniendo su mano, pero sus ojos reflejaban el caos y la incertidumbre. Ye entró con cuidado las hierbas frescas en las manos, listo para preparar un caldo medicinal para Huyen. No podía permitir que ella siguiera así. Cada paso que daba, cada momento lleno de desesperación, hacía que todo se volviera aún más tenso, como si el tiempo se hubiera detenido atrapado en una interminable espera llena de angustia. Cada segundo parecía una eternidad, y Maya seguía sentada junto a Huyen, sus ojos fijos en su madre, pero el agotamiento y la incertidumbre comenzaban a agotar su esperanza. Estaba callada inmóvil como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación silenciosa. La única compañía era el sonido de la lluvia golpeando suavemente la ventana y el ritmo tranquilo de la respiración de Huyen. Entonces, en un instante en el que nadie osaba esperar nada, un leve movimiento en la cama hizo que la atmósfera se volviera densa como si el aire se detuviera. Maya se sobresaltó. Sus manos temblaban mientras veía a Huyen abrir lentamente los ojos. Aunque sus ojos seguían nublados, había una chispa de vida en ellos, una señal de esperanza. Maya. La voz de Huyen salió débil, áspera, como si hacía mucho tiempo que no podía pronunciar ni una sola palabra. Maya la miró, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alegría y preocupación. «¡Mamá Huyen! ¡Mamá ha despertado!», exclamó, incapaz de contener su emoción. Su cuerpo temblaba de felicidad, mientras sus pequeñas manos tomaban con fuerza la mano de su madre, asegurándose de que todo esto no fuera solo un sueño. Ye, que estaba en el jardín con las hierbas aún en las manos, escuchó el grito de felicidad de Maya y corrió rápidamente hacia la casa. Al abrir la puerta, entró corriendo con una mirada que reflejaba tanto miedo como esperanza. Al ver que Huyen había abierto los ojos, su corazón latió de nuevo como si todo su cuerpo volviera a la vida, recuperando el ritmo normal. «Me has hecho preocuparme mucho tú y Maya», dijo Ye con voz quebrada acercándose a la cama. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no se atrevió a acercarse más, temiendo hacerle daño. «Aún estás débil, descansa un poco más», agregó su voz suave pero impregnada de tanto amor y temor. Se sentó junto a la cama, tomando su mano con ternura, acariciándola suavemente como si quisiera darle toda su fuerza y cariño. Maya se quedó allí con los ojos fijos en su madre, pero ahora también percibía una paz que comenzaba a llenar la habitación. La lluvia ya no parecía pesada como antes, y en su lugar una calma sutil envolvía el ambiente, como si todos esperaran que Huyen hablara o que dejara alguna señal más clara. Huyen abrió los ojos una vez más, miró a Ye, su mirada todavía confusa pero llena de preguntas. «Ye, Maya, ¿qué?» Pasó. Su voz era apenas un susurro y las palabras se mezclaban debido a la falta de fuerzas. Ye solo pudo negar con la cabeza, sonriendo levemente como para tranquilizarla. «No pasa nada, Huyen. Todo ha pasado, solo necesitas descansar», susurró, pero en su corazón la preocupación no dejaba de crecer. ¿Realmente se recuperaría Huyen? ¿O solo era un breve momento de esperanza antes de enfrentar más pruebas? Esas preguntas solo las responderá el tiempo. Pero en ese instante, para Ye y Maya había una pequeña luz, una esperanza renovada que comenzaba a iluminar la habitación.
Trước mắt cô là minh chứng rõ ràng Maya đã mạnh mẽ và đã tiếp thêm sức sống cho Huyền. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, một người phụ nữ vừa tìm lại được sự sống, một cô bé vừa chứng minh sự trưởng thành. Khoảnh khắc như thắt chặt thêm sợi dây gắn kết. Họ không chỉ cùng nhau xây nhà mà còn xây dựng một tương lai kiên cường và rực rỡ. Maya tựa đầu vào vai mẹ, giọng nói nhỏ dần nhưng ánh sáng vẫn rực rỡ, vẫn sáng rực. Mẹ ơi, con không sợ, con biết có mẹ và bác Đệ ở bên. Huyền ôm chặt con gái vào lòng, trái tim và ánh sáng ban mai dọi xuống phản chiếu lên trên khuôn mặt. Hai mẹ con như một lời hứa thầm lặng rằng ngôi nhà mới sẽ là nơi âm mầm sức mạnh và niềm tin. Thế nhưng trong khoảnh khắc bình yên ấy, một thoáng lo lắng đen lỏi qua trong lòng Huyền. Cô biết thế giới ngoài kia khắc nghiệt hơn rất nhiều. Những lời trêu chọc ở trường chỉ là khởi điểm. Liệu Maya có thể giữ được sức mạnh